8 minutos, 9-8 minutos. Señores, está con nosotros el presidente del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, el ministro de Interior que el y ministro Policía, es más importante de ese plan. miembro del Comité Político del Partido Liberal Dominicano. Primera vez, además. Ramón Monchi Fadul. Entonces, él ha venido a hablar en primer lugar sobre este proyecto que se va a conocer hoy. Hoy de emergencia, sí, en la Cámara de Diputados, y hay quienes plantean que se conozca de urgencia. Que se conozca de urgencia, que no se ha llevado a comisión. Lo van a salcochar. Y se apruebe en 2 lecturas consecutivas. Y otros que prefieren que se envíe a una comisión bilateral. Bicameral. Bicameral. Sí. Ministro, gracias. Hasta ahora, en lo que hemos visto del proyecto, solamente hay un resquicio, un escollo, que uno se pregunta, bueno, ¿se quedaría así? ¿Qué puede hacerse? Cuando estamos hablando de que la Junta Central Electoral va a acreditar a esas personas que están registradas como dominicanos y como dominicanas, cosa con la que estamos de acuerdo, que ellos tengan esa oportunidad, pero mediante la acreditación, y resulta que la acreditación no está planteada en la Constitución de la República. ¿Cómo puede resolverse esa situación? Mira, lo primero es que el anteproyecto de ley que ayer entregamos al presidente de la Cámara de Diputados, en presencia de los voceros de las distintas fuerzas políticas que tienen presencia en la Cámara, busca primero la constante que ha habido constitucional de 1929 al 2007, aunque va el 2010, porque la nueva constitución fue en el 10. Sin embargo, estamos contemplando el problema hasta el 2007, porque hasta el 2007 la Junta Central Electoral no tenía libro de extranjería, claro, para inscripción de extranjeros en el país, sino que todo el mundo hacía sus inscripciones ante las oficialías del Estado Civil. Por eso estamos entonces en el anteproyecto, 2007. Reconociendo del 1929 al 2007. Okay. Primero, este proyecto también busca no chocar con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, correcto, con la Constitución de la República esencialmente también, con las distintas leyes adjetivas que rigen el país y con la Junta Central Electoral. O sea que ha sido muy cuidadoso. Y en esto hay que hacer un reconocimiento de manera muy particular al presidente de la República, que no solamente hizo un consenso a nivel nacional y unas consultas en extremo democrática, sino que participó activamente en la elaboración del anteproyecto de ley. Él de manera directa, aportando, haciendo modificaciones, sugerencias, participó activamente. Y eso también engrandece esta decisión que ha sido asumida por nosotros como gobierno y que veo que está concitando el respaldo de todo el pueblo dominicano. Eso no se parece en nada a un proyecto que se discutió y que provocó una incomodidad suya y de otras personas, ¿no? Que bueno, tú sabes que es el mismo. No es el mismo. Se ha ido modificando. Si fuera el mismo no lo tuviera. No, el mismo modificado, pero es el mismo en esencia modificado. Que haya diferencia en un momento determinado, en una discusión, eso es normal. Claro. Y eso, bueno, Freud decía que del choque viene la luz. Claro. Entonces, y ha salido la luz, que es este proyecto. Pero el presidente lo asumió de manera directa. Sí. Y no solamente el consenso democrático que hizo con todas las fuerzas políticas, sociedad civil, comunicadores, con todas las instancias que fuesen necesarias, y todavía, porque ya ahora está en el Congreso Nacional y el Congreso tiene sus atribuciones y su plenitud, claro, de ejercicio de derecho, que puede buscar el camino que ellos consideren mejor para la aprobación de este anteproyecto de ley, que para el país evitar y para quitarnos presiones nacionales e internacionales. Nosotros no estamos desconociendo la Constitución, no. ¿Qué pasa? El anteproyecto se está orientando básicamente a aquellas personas que se inscribieron en las oficialías del Estado Civil, que la oficialía del Estado Civil la inscribió. Y la aceptó como dominicana. Y la aceptó, aunque le alegan ahora que le faltan algunos requisitos. Yo no hablo de irregularidades por eso, requisitos. No completaron el proceso, llamémosle.
Pero y para lo eso registraron y le dieron documentos. Pero para esa cantidad de personas tampoco se sabe en estos momentos si son 10.000, si son 15.000, si son 20.000, no se sabe. Y solamente la gente lo ha enfocado hacia los descendientes del hermano pueblo haitiano. Pero hay 98 nacionalidades envueltas en ese conflicto. Exactamente. Españoles, por ejemplo, que vinieron bajo el acuerdo que hizo Trujillo en 1955, que no se ratificó en el Congreso, que están aquí, que tienen ya descendientes de tercera generación, Chino. que entraron, que quedaron afectados. Los japoneses, aquellos que vinieron por Constanza. Cubanos. Los cubanos, árabes, estadounidenses. Sí. Estadounidenses que quedaron de la intervención del 65. Ustedes llegaron, Los que se establecieron en Sosúa también. ustedes llegaron Los antes. judíos. Ustedes llegaron antes. En el 23. Ah, ok. No tiene problema. Entonces, Los árabes no tienen problema. Entonces, no, yo soy Fadul, yo soy de origen libanés directo. Sí, tú eres libanés. En todos los de sentidos. nacionalidad, no, pero soy dominicano. No, no, digo de origen. No, no, Y soy además, blanco. desconocerme pero ahora bueno, sería, racista. desconocerme ahora sería desconocer todas las funciones públicas Claro. que he tenido y los saltos que se han producido ahí. ¿Tú te imaginas? Y yo creo que le genera un Claro. conflicto mucho mayor. Claro. Es así. Mire, entonces, Dejémoslo ahí, ¿verdad? entonces no se está violentando la Constitución. Es Ni una la apreciación. Constitución ni la sentencia del Nada, tribunal. eso es ni la sentencia, ni la Adecuando. Constitución, ni la ley executiva, ni a la Junta Central Electoral, que en esto juega un papel determinante. En caso de que se apruebe tal cual y fue enviado, Sí. pasos a dar importantes y plazos a tomar en cuenta por todos los que se benefician o no, Mira. tanto aquellos que se benefician sin pagar nada, aquellos que no por utilizar algo falso y sobre todo tomando en cuenta empleadores de mano de obra haitiana, el productor agrícola, el empresario agrícola, de la construcción, el turístico. Este es un proyecto de naturalización. En esto se va a ver en la Junta aquellos que hicieron su inscripción de buena fe, que no es mediante actos dolosos, documentos adulterados o falsos, porque esos serán enviados al tribunal correspondiente. Es aquello que de buena fe, y la buena fe se va a presumir y es un eximiente de responsabilidad jurídica. Generalmente aquellos que se inscribieron siendo menores, ya aquellos que fueron mayores, que tienen inscripciones posteriores, que puede haber en ellos falsedad, también se va a determinar. Eso irán al tribunal. Eso en cuanto a la naturalización. Es un proceso prácticamente automático. Y le van a dar el mismo número, homologar. En cierta medida un reconocimiento. Porque no es ya otorgar lo que tiene. Porque cuando la gente dice, te doy la razón, no, reconócemela, se la tengo. Es reconociendo ahora. Reconociendo, son dominicanos, son no dominicanos. estamos dando una Ah, nacionalidad. pero eso es correcto. Eso es correcto. Ahora, esa era la otra franja que es mayoritaria entran dentro del plan de regularización de extranjeros irregulares. Yo no llamo ilegales, irregulares en el país. Eso tiene que hacer porque el proceso. entran por la frontera o entran por los aeropuertos. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tienen otro proceso que van a optar por las 18 categorías que tiene la ley de migración en cuanto a su visado se refiere. Puede ser de turismo, puede ser un contrato de trabajo temporero, puede ser residente, puede ser una visa de estudiante, y tendrán luego de regularizar su situación en el país 2 años que pasen para luego ellos optar, si van a optar por una naturalización. O sea, hay muchas personas que... O sea, después que regularicen podrán ser dominicanos por naturalización, pero tienen que iniciar lo el proceso. deseen. No, lo que lo deseen quieran, digo, y lo que reúnan las condiciones. Exacto, los que lo deseen. Y la otra parte que no esté sujeta a estos trámites migratorios, a estas reglamentaciones migratorias, tendrán que retornar a su país. Ok. Porque tampoco vamos a permitir, que es el único país del mundo, vengo diciendo, que permite que emigrantes ilegales anden en la calle, desarrollen actividades económicas en el país, sociales, de manera pública, Siendo reconocida ilegales. por todo el mundo, y nadie lo toca. Es este. Eso es verdad. Y no me refiero solamente a los descendientes de haitianos. O sea, todas las nacionalidades. Andan aquí y ya O están trabajando sin tener... Aquí la consigna que el presidente Medina empleó en la campaña, hacer lo que nunca se ha hecho, se está haciendo por primera vez. Hemos vivido de espalda una realidad que se decompuso en 1987 en adelante, una presencia masiva, luego el terremoto agrandó las dificultades del problema y vivimos de espalda y no le dimos respuesta. Le tocó al presidente Medina de una sentencia no procedente tampoco del gobierno ni de iniciativa del gobierno del presidente Medina, ni un problema buscado por el presidente Medina, ni tampoco esperado, porque fue sorpresivamente, Sí. y no ha tocado este conflicto, y al presidente, y él está haciendo lo que nunca se ha hecho, porque estamos tratando de regular el problema migratorio en el país. ¿Qué tiempo ustedes entienden que estaría aprobada esta ley?
Mira, según hablamos ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, hoy no es que se va a declarar de urgencia. Él convocó para eso y otro proyecto, y ahí se va a decidir si es una comisión unicameral o bicameral. Y el proceso, si será de urgencia o no, ya es otra cosa. Pero yo tengo la creencia que va a ser tratado por las ambas cámaras de manera indistinta. O sea, no bicameral. Monchi, ¿por qué? Sino individualmente. La Cámara de Diputados parece que va a nombrar una comisión, parece, pero son atribuciones propias del Congreso, y tú sabes que ellos son muy celosos de sus atribuciones. Y yo no quisiera incursionar ahí para que mañana no digan que estamos nosotros invadiendo áreas del poder que no corresponden a nosotros. La explicación de por qué la sometieron por la Cámara de Diputados y no por el Senado, que era la tradición. A donde hay mayor pluralidad de fuerza de representación es en la Cámara de Diputados. Claro. Nosotros tenemos una mayoría muy abrumadora en el Senado de la República con solamente... Para darle más sentido democrático, meterla. Es más democrático, sí. Ahí hay de las distintas fuerzas políticas representación. Buena visión. Y como también se ha hablado con los distintos líderes políticos, el expresidente Fernández, el expresidente Mejía, con Miguel Vargas Maldonado, con Abinader, con Apuey, con Vincho, con sociedad civil, con las iglesias, con todo el mundo. El presidente Medina en eso fue un consenso agotador. Y en el Senado, el presidente del Senado, la única condición que había puesto era que la sentencia no violara ni la Constitución ni las leyes. No, y no la viola. Pero no es el presidente del Senado, porque el presidente Medina dijo que jamás iba a violar la norma constitucional. Sí. Era resolver un problema. ¿Cómo lo resolvió? Dijo que hay un reconocimiento pleno. No, un boche. Una aclaración. Ministro, se podría esperar ahora. Se podría esperar ahora que continúe el diálogo con Haití, que ha tenido obstáculos en las últimas convocatorias, y se especulaba, no sé hasta qué punto sea cierto, que era porque ellos estaban pendientes del envío de este proyecto al Congreso. Bella mujer, el diálogo nunca se ha interrumpido. Sí, no interrumpido, pospuesto, si quiere. Tuvimos la Cancillería, dos ministros, y fueron 2 ministros a Haití. Pero Haití dijo que sí, que se había pospuesto. Sí, el primer ministro de Haití lo dijo en su red, en la cuenta en Twitter. Presentó la dificultad que ellos, por su misma debilidad institucional, la logística no la pudieron conseguir en cuanto al hotel, porque vienen muchas delegaciones extranjeras. Entonces, ¿qué hicimos? El diálogo continuó. Pero en ocasiones anteriores lo habían resuelto, ¿y por qué ahora no? Porque a ellos les tocaba, y ellos habían elegido primero Yamer y luego Petionville. Y luego en Petionville hubo descuido porque el canciller venezolano Elías había dicho que quería estar presente, y era el martes y se había enviado para el jueves, y no prepararon la logística. ¿Qué hicimos? Entonces, en esto hicimos lo siguiente: el ministro de Turismo y quien les habla recibimos a nuestros homólogos en la Cancillería Dominicana, y Haití fue el ministro de Salud Pública y el ministro de Industria y Comercio, en una continuidad de diálogo bajo una modalidad distinta. Y el ministro Montalvo, que en esto ha sido muy diligente y muy capaz, siguió dando seguimiento a través del ministro, que no vino de Haití, pero sí vía telefónica. O sea, nunca se ha roto. ¿Y hay fecha para el próximo encuentro? Todavía. No, pero no se ha roto nunca el diálogo. Ahora, el diálogo no es solamente para tratar temas migratorios. Ahí se está tratando temas de comercio, problemas de seguridad, temas de medio ambiente, temas de salud, porque la comisión bilateral que existía, en cierta medida cesó, para no decir, y la idea no es, ahora de esta comisión, encabeza el ministro Montalvo con nosotros, es nosotros avanzar pasos, pero ir enviando temas ya a la comisión bilateral que existe, mixta del país, para que ellos se comiencen a empoderarse nuevamente del tema, y esta comisión, que es transitoria, salga de escenario. Ministro, esa es la idea. Ministro, déjeme hacerle esta pregunta para que este hecho quede claro ante la opinión pública. El pasado día 3 de mayo, cuando la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional argumentaba su recusación a la jueza Margarita Cristo, ella dijo que una persona muy poderosa la había visitado a su despacho y le había planteado que si no archivaba la investigación que estaba haciendo, iba a ser cancelada. Que se dé por cancelada. Ella no mencionó el nombre de esa persona ahí en la audiencia, pero al salir en los pasillos, ahí se mencionaron varios nombres. Y
Se especuló, se planteó. Incluso una persona directamente le preguntó si usted había sido, y ella no respondió ni que sí ni que no, sino que se sonrió. Entonces, ella tiene una bella sonrisa. Entonces, Santiago, Moncho, entonces se planteaba o que fue el ministro Monchi Fadul o que fue el ex procurador Radamés Jiménez. En el caso suyo, esos eran los dos nombres que sonaban. Esos eran los dos nombres que sonaban ahí cuando ella habló de esa persona poderosa. Yo nunca, mi estilo no ha sido ni mi formación de yo amenazar a nadie, ni menos de cancelar. Y menos sin tener esa facultad, porque no lo digo yo en interior ahora. A los funcionarios que están conmigo, a los que yo puedo cancelar, menos uno que no depende de mí. Ahora, yo donde quiera que un compañero tiene dificultad, yo voy a averiguar. Okay. O sea, usted fue a visitarla. Yo fui a averiguar, sí, yo fui a la fiscalía. Okay. Yo fui a la fiscalía personalmente a ver el estatus de los expedientes. Primero ella es amiga mía, y yo soy amigo de ella, le tengo mucho respeto y admiración a Jenny Berenice, mucha. Y tenemos una comunicación fluida entre ella y yo. La respeto como tengo que respetarla. ¿Ella es del PLD? Ella es funcionaria pública. ¿Usted la fue a visitar? ¿Usted se sentó en el escritorio con ella? No, que yo he ido muchas veces. Okay. No es para ese caso. Pero yo voy, cada vez que un compañero tiene dificultad, porque yo soy abogado y siempre en Santiago y aquí en la capital siempre he estado en auxilio de mis compañeros y averiguando en qué puedo ayudarlos. En cualquier caso, también he ido a la Procuraduría, también he ido en Santiago cuando compañeros tienen problemas de los fiscales. En esa visita, yo voy a todo. En esa visita, ¿le solicitó el archivo del expediente? No, yo no me meto en eso. Pero voy a averiguar cuál es la situación del compañero tal, del compañero cual, en este caso de Victoria, cuál es la situación del compañero, está en investigación. Del tesorero, su ya partido. Me fui, sí. No le hizo ninguna petición. No le hizo ninguna petición. Fui a averiguar cuando Leonel, cuando el presidente Fernández, cuando se da otro, yo voy a averiguar, a la Procuraduría he ido a averiguar. Así que si alguien fue, dio en la mesa y le dijo, si no es Chiva está cancelado, eso no fue usted. Eso no soy yo. Y además no soy. Tú reconoces que la ha visitado, pero que no fue amenazada. Pero no una vez, varias veces. Tú la has visitado varias veces. Y seguiré visitando. Sí. ¿Son de Santiago los dos? Sí, son de No, que ella es de Luperón. Santiago es Santiago. También he ido a la Procuraduría General. Y eso, yo tengo ese impedimento. Y por Félix Bautista. De ir a averiguar para mis compañeros. Yo tengo ese impedimento. Por Félix y Bautista. he ido en Santiago. Y he ido en Puerto Plata. Y iré cuantas veces sea necesaria. Yo soy un hombre solidario a mano poder y más. Por Félix Bautista tú fuiste. También cuando lo de Félix. Y si tengo que volver, vuelvo. Ahora yo a nadie le digo nada, averiguo cuál es el estado de situación y en lo que puedo ayudar, ayudo. Pero en el caso de Jenny Berenice, tú no fuiste en ningún momento a presionar. Jamás, porque yo digo que la visitó varias veces. Pero además todo el mundo sabe quién fue que fue. ¿Quién fue que fue Radamés? No, yo no lo voy a decir además, aquí. No, porque si a mí me confían algo. Ministro, ¿qué hacer con los sicarios? Algunos hablan de darle para abajo, otros hablan que, no tenemos aquí la pena de muerte, pero que si es posible que 2 o 3 personas estén estableciendo por su cuenta la pena de muerte. Mira, lo primero es, o estamos en un Estado de Derecho o no. O porque si estamos en el darle para abajo, entonces no es un Estado de Derecho, esto es el salvajismo. Esto es la ley no del talión, no, esto es el Estado salvaje, todo el mundo haga lo que quiera. No, pena de muerte. Es otra. Segundo, en este país nadie ha cumplido la pena máxima que son 30 años de los condenados. Nadie. Es más, había uno que estaba próximo a cumplir y le dieron la libertad y él decidió quedarse según los datos que tiene uno de censo interno que se han hecho en el sistema penal nuestro. ¿Y por qué decidió quedarse? Porque ya dijo que no hacía nada en la calle. Y se quedó preso el mismo. Y se quedó el mismo. Lo cumplió su pena. Nadie ha cumplido aquí su pena máxima en este país. Nadie, ¿verdad? Busquen los datos que revela Jorge Subero, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre esto. Parece que le tienen que dar salida por los que van entrando. Bueno, la población penitenciaria ha aumentado, estaba en 21.000, andamos en 24.000 y algo. Y la gente dice que el nuevo código es más flexible, sin embargo hay más gente detenida. Ahora, ha aumentado la delincuencia y además el país. El país estamos 10 millones de habitantes y una presencia indeterminada de emigrantes de otros lugares que no son cuantificados con mayor delito. Sí, yo quiero... Espérate que no ha terminado déjame terminar la esta respuesta. parte. Tercero, en ningún país del mundo ni en el nuestro el aumento de la pena ha disminuido el crimen. En ninguna parte. En ningún sitio, eso es verdad. En ninguno. Yo no sé dónde sacan el modelo que la pena de muerte, la delincuencia ha seguido igual o aumenta. No es ahí que está el problema. El problema es un problema, primero, de la naturaleza humana, que hay que verlo ahí.
El hombre, desde que el mundo es mundo, Ministro, hay un ejemplo ha de sido Estados capaz Unidos. de delinquir. Bueno, Hay si un cogemos ejemplo la de Estados Biblia, Unidos. Caín mata a Abel. El caso Julián. Y es por un celo. Sí, Y Caín si mata coge a la- Abel porque a y si Dios no- le gustaban las ofrendas de carne que le hacía no, Abel. pero lo que te Es quiero por eso. decir, Porque Abel no lo dio con el corazón. Génesis 3:16, no, me diga a mí. escúchame, No, Jorge. porque Caín no dio una Para ofrenda entrar que el no debía elemento- dar. Pero para entrar vamos a el- dejar la Biblia Sí. aparte Sí. y vamos a a... meter el elemento. Había unos tratadistas italianos del derecho, los Broso, Férrigaro, Sí. que hablaban del criminal innato, de acuerdo a las Eso se características desestó, de se Branson. des- eso se des- No se descartó. ha- El criminal nato, No, sí, oye, nato. no se ha descartado. Sí, Monchi, eso se Ah, descartó. no, es una teoría vigente que no tiene el apoyo mayoritario de los tratadistas del derecho, es otra cosa. ¿Cuál? ¿El que tiene los Entonces, brazos más largos? No. No, con una configuración genética, fisiológica, algunos expertos definían a una persona como Bueno, tú criminal. le lees el crimen Pero a la eso, gente en la cara. No, Eso- espérate. Lo que te quiero decir es que la naturaleza humana es compleja. Esa es fue muy la- complejo. esa fue la tesis hasta- de Broca, ¿no? Sí, Sí. El elemento social es otra cosa. El problema social es falta de oportunidades, falta de empleo, la drogadicción, el analfabetismo, el hacinamiento, la tecnología, 1000 factores inciden en el problema Sí. de La delincuencia. exclusión. La exclusión. Ahora escúchame. Pero están las dos complejidades. ¿Qué sociedad está exenta del crimen? ninguna. Búscamela. Todas tienen crimen. Y de la humanidad, el estadio de la humanidad, de su inicio hasta hoy, ¿cuál ha estado exenta del crimen? Pero señores, miren, nosotros tenemos Búsquenla. aquí frente a Entonces, espérate, hay un problema humano también en uno que nadie se ha podido determinar, que lleva a un hombre con todas sus satisfacciones completas a delinquir. Hay un problema en el ser humano también, que no es el mayoritario por suerte. Yo quiero, condiciones miren, en sociales. serio, nosotros tenemos aquí frente a esta mesa una de las personas más importantes en materia de seguridad, porque es el ministro de Interior. Así es. Y nosotros pudiéramos hacer una de Dice las Gaby que subió el entrevistas, rating de las del entrevistas programa. más útiles a la sociedad que podamos haber hecho. Ojalá que podamos aprovechar el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Julio? Dile al amigo Gaby que siempre Una ha sido pregunta tuya, altísimo una de- nuestro No, rating. una no, pero con él. una no. Una, por la Vamos a hablar de presencia de él. seguridad ahora. No, chico. no, Vamos a hacer un tú programa le especial tiras con él. todo lo- Punto No, número no, no, Tú sabes muy bien que es Vamos a hacer altísimo un programa, el oye, vamos a hacer rating. un programa Pero especial. se subió más con él. Bueno, ¿Oíste, Gaby? Para que, pues como no tenemos mucho tiempo, para que vaya a hacer una pregunta en bloque. Yo voy a hacer 3. La primera es, Yo tengo una sola. yo digo aquí en esta mesa, el único Monchi que te defiende aquí en esta mesa soy yo. ¿Qué pasa? Monchi sabe Yo mucho digo de que el defender. 911... No le vamos a responder porque usted el 9, sabe. a ella misma se lo voy a decir. Yo digo que el 911 debiste dirigirlo tú y tu ministerio. Yo lo digo, a mí no me importa lo que nadie piense. Eso debilita a las instituciones. Pero Es el no- Ministerio de Interior pero no- que le corresponde esa pero- vaina. Pero no te enojes. Bueno, pero está bien. Yo no me estoy enojando. Eso es parte de mi estilo. Eso es parte de mi Gracias estilo. por la Yo no frase. comprometo mi estado emocional con eso. Pero yo considero que Interior y Policía debió manejar eso. Punto número 1. Punto número 2. ¿Por qué los presos no trabajan y se ganan su comida? ok. Trabajo forzoso está eliminado constitucionalmente. Pero ¿por Ahora, qué no, escúchame que no esto. sea forzoso Pero el trabajo? escúchame. ¿Por qué tiene que ser Primero, forzoso? el 911 no es un instrumento de seguridad. Está equivocado. Ok. Oíste, José. Lo primero. Es un problema de institucional, de Comenzó a soluciones terciar. inmediatas y de asistencia inmediata. ¿Quién interviene en el 911? Policía Nacional, Salud Pública, Bomberos, Defensa Civil, Procuraduría. ¿Por qué? Son los que tienen que dar respuesta. Por ejemplo, un enfermo, un choque. No un problema de seguridad. No Bueno, lo vea. ese no lo vea. proyecto estaba en tu despacho No, no. antes de que Sí, tú pero fueras lo hicieron ministro, más porque grande. yo lo vi. Sí, Pero sí, está sí. más Ese alto. proyecto lo trajo Franklin. Escúchame. Inclusive Danilo le dio un decreto a Franklin para manejar ese proyecto. Pero lo hicieron más grande ahora. Danilo del presidente Fernández. No, fue Danilo. Pero yo fui. Mira, acá yo sustituí a Franklin con el presidente Fernández. Sí, pero Danilo cuando ganó le dio otro el mismo día de la toma de Pero posesión. era yo el ministro de Interior. ¿Cómo le va a dar otro? No, le dio un proyecto, le dio un discurso, le dio un decreto para el 911. Le dio un decreto para el No, 911. porque yo sustituí a Franklin un año antes de las elecciones. Y pico con el presidente Fernández y con el presidente Medina voy para ¿Quién 2 es años. Franklin? El doctor Franklin Fernández, mire, No lo conozco. vamos a ver lo siguiente. Vamos. Primero es Nos el quedan dos proyecto. inquietudes, una de Melton y una de Eury. El Dos, proyecto. tres tengo Ah, yo. sí, espérate. Mire, vamos a Yo le sustituir preguntaba. todo el contenido que tenemos. Vamos a seguir Escucha, con Monchi aquí. Pero déjame Adelante. decirle, no, espérate. Porque tengo, Él tiene cosas. lo primero es lo siguiente. El plan de seguridad anterior, que tuvo su positivo, el doctor Franklin Almeida hizo una buena labor, Sí, una hizo buena una buena gestión. O sea, yo lo elogio bastante y se entregó a proyectos de seguridad, hizo los aportes que había que hacer. Sin embargo, en esta gestión nueva, porque yo le di continuidad al parte del proyecto que tenía el presidente Fernández, en la gestión del compañero Danilo Medina, en adelante, se creó
se cogieron los elementos positivos del proyecto anterior, pero se creó una visión distinta. Más amplia. Más amplia. Interinstitucional. Más integral del manejo del problema de la seguridad ciudadana, que no solamente dependa de Interior y Policía. Me explico. Cuando se toma el tema de alfabetización, la aplicación del 4%, cuando se toma el tema de la banca solidaria, cuando se toma el tema de los actores sociales en cuanto a los planes sociales, no solamente solidaridad, sino la de las ayudas sociales que hay con el plan social de la presidencia, comedores económicos. Cuando se toma el tema de lo que él está haciendo con las visitas periódicas a los distintos lugares del país, tratando de incentivar una economía de abajo hacia arriba con los sectores de menores ingresos y que no tenían acceso a créditos. Estas son parte incluso del plan integral. El 911 es parte del plan integral de seguridad. La cámara de videovigilancia. El CISLA, que es un problema ¿El qué? CISLA, de control de armas. El problema del observatorio. El problema de la ley orgánica que no tenía incluso Interior y Policía, que la mandó el presidente Medina. El problema de la ley de reforma policial que tenía el Congreso Nacional, que la mandó el presidente Medina. O sea, hay una serie de acciones conjuntas. Okay. El patrullaje mixto por parte que... O sea, que usted no tiene ningún problema, señores, que solo tenga el ministro Montalvo, como decía la luz. El ministro Montalvo hay que darle un reconocimiento público por que el 911 está prácticamente en los próximos días será puesto inaugurado de y por el presidente Medina, junto con él, que ha dado todo el respaldo. Es felicitar al ministro de la presidencia, yo de manera muy personal lo hago, por ese gran trabajo y con la pasión que lo ha asumido y cómo ese proyecto ya está articulado en el país. Sí, vamos a hacer una pausa, entonces regresamos, que Melton y Eury tienen una pregunta y ahí finalizamos. Cambio fuera.